Buen miércoles, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición para acompañarles en la final de esta jornada, en el cierre del día, después de que se haya dictaminado el financiamiento educativo y que haya vuelto a un ritmo muy tranquilo y pasivo el Congreso de la Nación, aunque me he cruzado con muchos diputados en la jornada de hoy, que quedaron algunos todavía haciendo reuniones políticas, porque se preveía una sesión que finalmente no se concretó en la jornada del día de hoy y que en definitiva se había desarticulado en la jornada del día de ayer. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de varios proyectos que se están discutiendo, vamos a hacer foco en financiamiento educativo, también en el proyecto que se lleva adelante respecto al debate de negacionismo, a ver qué síntesis se puede llegar de los 8 proyectos que ya fueron presentados y además otros temas de agenda. Mañana, día importante, se va a estar dictaminando seguramente la ley de danzas, un reclamo que viene ya desde el año 2008. Y cómo se van reconfigurando un poco los escenarios respecto a las elecciones. Estamos cada vez más cerca, faltan solo 11 días para las elecciones. Va a haber hoy además debate de candidatos a vicepresidentes en un canal de noticias y el domingo el debate obligatorio. Así que vamos a repasar eso también para compartir con ustedes este ratito, esta jornada que está ya concluyendo, porque, bueno, ha dejado algunas cuestiones aquí planteadas. ¿Cómo anda, Gaby Vulcano? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aman? Muy bien. Estoy contenta porque mañana se va a dictaminar la ley de danzas, que es un gran evento. Sí, se avanza con eso y, bueno, ya se avanzó, como decías vos, al comienzo con lo que tiene que ver con el proyecto de ley de financiamiento educativo. Una iniciativa que, envió el Poder Ejecutivo Nacional. Después vamos a estar contándoles algunos de los puntos principales de este proyecto. Y, la expectativa de si se va a incluir en la próxima sesión o no. ¿Y cuándo será? Bueno, algunos lo que dicen es que si hay una próxima sesión va a ser después del balotaje, porque ya estamos en el tramo final de la campaña electoral. Este domingo 12 se va a llevar adelante el debate presidencial y el próximo domingo votamos. Sí, y nada, y termina el año después, así, de pronto, ¿no? Ya estamos todo muy rápido. Festejando Navidad, Año Nuevo y otro año que se va y que concluye. ¿Cómo anda Antonio Ricovene, Meli Jofré? Bienvenidos. Amanda, ¿cómo andás? Sí, un dictamen muy importante el de hoy del oficialismo que tuvo pensado desde hace mucho tiempo. Germán Martínez tenía la intención de que tuviera la cantidad de jornadas informativas que tuvo, donde pasaron hasta representantes de las industrias respecto de la imprenta, de los libros, para contar el impacto que también iba a tener eso. Y bueno, ahora sí la pregunta de cuándo puede ser llevado al recinto. El gran misterio. Sí, no, como decía Gaby también, después seguramente del balotaje, ya si había una sesión, se iba a hacer esta semana, ya la semana siguiente no, y creo también que va a mermar lo que fue la actividad de comisiones. Por eso ayer vimos tantas comisiones, ¿no?, que se realizaron, y es un poco lógico porque en realidad ha tenido, a pesar de la campaña, un ritmo súper destacado en la Cámara de Diputados. Sí, se pudo sesionar bastante y se pudo discutir bastantes proyectos. El principal, sin duda, fue el debate que atraviesa todo el año, es el de juicio político, que en estas horas también está muy en el centro de la escena. Ayer compartimos con ustedes una conferencia de prensa que hizo la oposición también respecto a el cierre, digamos, inminente del debate por el juicio político y la falta también de presencia, en definitiva, de 2 jueces de la Corte, que hizo que no durara nada y que en un segundo se levantara la comisión de juicio político. Así que vamos a estar también repasando un poco eso porque va a tener su impacto en los próximos días también respecto a, bueno, no solo las denuncias que están circulando en estas horas, sino también por cuestiones de espionaje, intercambio de información, de venta de información, sino también porque falta el dictamen acusatorio. Y hoy estuvo acá el presidente del bloque oficialista, estuvo con nuestros colegas de la primera edición conversando sobre esta semana, ayer, el día vertiginoso de ayer, el supermartes que hubo ayer con las comisiones, con el primer tramo del dictamen de financiamiento educativo, pero también con la reunión, el cara a cara, podríamos decir, entre todos los
presidentes y las presidentas de los bloques. Hay bloques que tienen 2 integrantes, que son pequeños, que tienen representación, por ejemplo, de la diputada Fey, la diputada Stolbizer, que lograron un comunicado conjunto y desarmar y desarticular esta sesión que se preveía para el día de hoy a la mañana, que ya revisábamos, ¿no? Y lo vamos a ver más en profundidad. Estaba difícil que alcance quórum y generaba mucha tensión entre todos los diputados de los diferentes bloques. Pero esa fue una reunión muy interesante. Después contamos un poco más de lo que ya se empieza a conocer, de lo que pasó dentro del Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Pero vamos con Gaby, si te parece, con financiamiento educativo. Nos contás qué se resolvió hoy en una reunión que fue bastante expeditiva, pero también con mucha presencia de diputados de todos los bloques. Así es, este proyecto de ley se empezó a discutir en la Comisión de Educación que preside Blanca Osuna, donde participaron distintos expositores que se refirieron a este tema, a este proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, como decíamos hace un ratito. Pero hoy se terminó de dictaminar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a contarles un poco en qué consiste y cuál fue el camino que hizo este proyecto. Bueno, básicamente el corazón de esta iniciativa lo que plantea es elevar del 6 al 8% del PBI los recursos para educación. En forma progresiva, a lo largo de 7 años se va a dar esto. Lo que se está pensando es poder llegar al 8% en 2030. Y como decíamos, se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller y se emitió dictamen en el día de hoy finalmente, de modo que la iniciativa ya está lista para poder incluirse en el temario de la próxima sesión. Ahí, Amanda, lo que decíamos es que en algún momento se había pensado en hacer una sesión justamente en el día de hoy. Bueno, obviamente no se realizó y lo que se especula es que se podría llegar a hacer una sesión después del balotaje. Hay que ver también cómo está, claro, cómo está la situación en general, porque bueno, vamos a ver cómo están las variables económicas, claro, cómo está la situación aquí en el Congreso, que como dijimos en varias oportunidades, recién una vez que se elija al próximo presidente, se van a dar unos reacomodamientos de manera más clara aquí en el Congreso y también en función de eso se va a poder ver si se van a poder avanzar con algún temario de consenso para poder hacer una sesión. Entiendo que quieren que sea un proyecto que salga con mucho acompañamiento, que no sea solo el oficialismo y algún sector más, sino la gran mayoría de los diputados y diputadas, para que tenga fuerza también en su implementación, ya que la ley vigente tiene el 6% de techo, digamos, para el financiamiento. Sí. Me parece que lo que están buscando es que todo el mundo pueda votarla. Sí, claro. Pero hoy se dio algo importante en la comisión, que fue que primero se pensaba la semana pasada que Juntos por el Cambio iba a ir con un dictamen de minoría, y terminó acompañando el dictamen que tuvo acuerdo. El consenso se trabajó en el seno, no de la Comisión de Educación. Es como que y hoy también ya se incorporaron muchas modificaciones. Sí, pero las disidencias sí se dieron sobre la cuestión presupuestaria. Bueno, ahí hay algunos reparos de Juntos por el Cambio respecto a lo que tiene que ver con los recursos que tienen que poner las provincias, ¿no? Más que nada pasa por, bueno, una cuestión técnica también y algunos rasgos constitucionales que ellos explicaron hoy, pero sí fue importante que, bueno, todos firmaran el mismo dictamen. Exacto. Sí, y ahí también cabe aclarar que sobre este tema, si bien como Melissa dice, acompañó Juntos por el Cambio con algunas disidencias, después lo vamos a ir viendo, los dos candidatos a presidentes tienen miradas muy diferentes respecto a lo que tiene que ver con la educación, puntualmente también con esta idea de cuántos recursos hay que destinar a la educación pública, porque bueno, uno de los candidatos, como es el caso de Javier Milei, plantea que hay que tener en cuenta el gasto que eso puede significar para el Estado, y al mismo tiempo está planteando otro sistema educativo a través de los vouchers educativos que, si bien
dicen que los van a poder implementar recién en unos años, quieren ir hacia ese lado en cuanto a los... Exactamente, en cuanto a lo que tiene que ver con educación, y este proyecto que lo envió el Poder Ejecutivo Nacional, uno de los que más lo promocionó es el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Entonces, también me parece que en función de eso se va a poder avanzar o no con el debate en el recinto de este tema. Decíamos, bueno, ahora vemos en la próxima placa algunos datitos más de, este tema donde se obtuvo 37 firmas, recién Melissa lo contaba, de los cuales 25 correspondieron al Frente de Todos y Aliados, y 12 a Juntos por el Cambio, que lo hizo con disidencias parciales en función de esto que comentábamos en relación a las provincias, que es uno de los puntos también que vamos a ver después. Ya había sido dictaminado en la Comisión de Educación, como contábamos, que preside Blanca Osuna. Después veamos en la próxima placa algunos de los puntos principales de esta iniciativa. Bueno, busca elevar hasta el 6,5% del PBI los recursos destinados a la educación inicial, primaria, secundaria y de formación docente, y a un 1,5% a las universidades. Este punto es el que también hace que desde un sector puntualmente de Juntos por el Cambio, sobre todo desde el radicalismo, y te diría más puntualmente desde el bloque de Evolución Radical, donde está Emiliano Jacobiti, que es uno de los que viene... Claro, el vicerrector de la UBA, y que además viene trabajando con el oficialismo todos los temas vinculados a educación. Bueno, ayudó a que también en ese sentido se pudiera llegar a algún tipo de consenso. Se invierte el aporte que hacen la Nación y las provincias en el actual Ley de Financiamiento Educativo. El objetivo es que la Nación aporte el 60% de los fondos y el 40% lo aporten las provincias. Repasemos, si te parece, Gaby, lo que decía hoy más temprano Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que invitó a la diputada Blanca Osuna de la Comisión de Educación a explicar cómo había sido el proceso de debate, que fueron 4 reuniones, y además las modificaciones que se incorporaron. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el día de la fecha, a los efectos de dar tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento educativo 0017 del Poder Ejecutivo del 2023, que, como supongo todos ustedes saben, ayer tuvo ya dictamen de la Comisión de Educación. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. Bueno, poniendo un poco de orden, el diputado Carlos Heller, contando cómo iba a ser la discusión que se venía por delante. Duró 55 minutos la reunión, no fue tan discutido, no hubo que ordenar tanto tampoco, en definitiva. No, porque, bueno, ya venían negociando, conversando a lo largo de las distintas reuniones. En la Comisión de Educación se trabajó mucho sobre ese consenso que se buscaba para que no hubiera 2 dictámenes y que se pudiera llegar a un solo texto, más allá de que, como mencionábamos, Juntos por el Cambio firmó con algunas disidencias parciales. Una de las cosas que planteó Osuna, dijo: la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita una acción concurrente entre la Nación y las provincias,
mediante convenios bilaterales. Por eso la ley sugiere un aumento del presupuesto a un 8% del PBI. Esto también, cuando se discutió en la comisión, de alguna manera sobrevolaba un debate electoral. Como te decía antes, si bien no necesariamente se lo mencionó directamente a Javier Milei, hay algo respecto al cuestionamiento de la propuesta que tiene el candidato de La Libertad Avanza respecto a lo que está vinculado a la educación. En las últimas horas se conoció también un video donde la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que la vamos a tener a partir del 10 de diciembre aquí en la Cámara de Diputados, tuvo algunas declaraciones refiriéndose a muchas de las políticas que se llevan actualmente adelante. Entre ellas, habló de la educación pública de manera muy despectiva. No voy a repetir las palabras exactamente porque eran realmente muy despectivas, pero bueno, hay un cuestionamiento en ese espacio político a lo que tiene que ver con la educación pública, y de ahí que esto se coló en el debate que se dio en la comisión. Después, otro de los puntos importantes que se van a tener en cuenta, a ver si lo vemos en la próxima placa, respecto bueno, también habló Alejandro Cacase de Evolución Radical, que antes lo mencionaba, que es uno de los diputados que también tuvo mucha participación en el debate. Dijo: queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país con la participación de la nación y las provincias. Y acá hizo una aclaración que es uno de los puntos que plantean desde Juntos por el Cambio. Dice: pero no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por la vía de la adhesión o del convenio. Esta es una de las razones por las que se firmó en disidencia, es uno de los planteos que hizo Cacase. No fue el único de Juntos por el Cambio, pero fue uno de los que tomó esa bandera y la planteó en la comisión. Uno de los diputados que se va, Cacase, que termina su mandato el 9 de diciembre y ya no fue reelecto para seguir adelante como diputado nacional. Representa la provincia de San Luis, es del radicalismo. Y también algo con respecto a esto que decías, Gaby, que planteó en su presentación la diputada Osuna, es que hay que cumplir la ley, ¿no? Que si se hacen estos convenios, que si se hacen estos acuerdos, tanto regionales entre nación y provincias, o incluso bilaterales entre provincias y la nación, entre una provincia y la nación, hay que cumplirlos, porque si no termina siendo letra muerta, y un poco me parece que le hizo un doble guiño a quienes no quieren implementar la ley de educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Que está dentro de esta reforma para reafirmar el compromiso de este Congreso con la difusión de información científicamente comprobada, sobre todo para el acceso a esta información por parte de las infancias. Así es uno de los puntos que están en la iniciativa, que cuando uno lo lee dice, bueno, ¿para qué se explicita esto si ya es ley, se tiene que cumplir la ley de educación sexual integral? Es como una reafirmación de una ley que ya está, pero que lo cierto es que no se está aplicando en todos lados, en todos los establecimientos educativos, no solamente, porque a veces se dice no se está aplicando en todos los establecimientos educativos del país. Si nos circunscribimos a lo que es la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo la aplicación de esta ley, tal vez en muchas escuelas públicas, en comparación con escuelas privadas, donde si bien tienen que aplicarlo, a veces se da de manera un poco más lavada, y en las escuelas públicas se le da un poco más de relevancia, pero también hay escuelas públicas en las que no. Así que es muy dispar justamente la aplicación de la ESI. Decíamos, bueno, en este proyecto de ley también se establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase. Este es un tema que lo han tomado mucho desde la oposición. El propio candidato del oficialismo también habló de la necesidad de cumplir con la cantidad de días necesarios o mínimos de clase. Después plantearon un sistema nacional de evaluación. Otro de los temas en los que hay cierto consenso también fue uno de los planteos que se hicieron mucho desde Juntos por el Cambio y puntualmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, que inclusive les han generado ciertas tensiones con los sindicatos
de docentes. La construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, otro punto clave porque, bueno, hay una gran falta de lo que tiene que ver con jardines, pero sobre todo de maternales. Después se promueve la continuidad de la jornada extendida en las escuelas. Otro punto que también generó algunas discusiones acá en la Ciudad de Buenos Aires cuando se aplicó este tema, donde, bueno, desde el gobierno porteño defendían que tiene que haber jornada extendida. No toda la comunidad educativa está de acuerdo con esto, pero bueno, se incluyó en esta iniciativa. Y la incorporación de robótica y programación de las escuelas secundarias, otro de los puntos que bueno, también se plantearon y que formaron parte también de la campaña electoral. Decías antes, Amanda, bueno, que se cumpla con la ESI es otro de los puntos que mencionábamos que están, y que se siga con la continuidad de las becas Progresar. Me parece que nada más, si no me equivoco, o hay algún punto más, alguna placa más, nada más. Bueno, gracias Gaby por esta síntesis de lo que hoy se dictaminó. Está listo para llegar al recinto. Es parte de las negociaciones que se iniciarán, supongo, la semana que viene y después de las elecciones, obvio, porque no se sabe el resultado electoral. Las encuestas dan muy parejo a ambos candidatos, así que es complejo el horizonte hacia adelante si es que la ciudadanía, bueno, se expresa el 19 en gran mayoría y se conoce a partir de las 9 de la noche quién será el próximo presidente. Va a determinarlo todo, no solamente quién será el próximo presidente, sino las actividades acá en la Cámara de Diputados. Obviamente, todo lo que decía Gaby hace un ratito, las variables económicas. Ahora vamos a conversar un ratito sobre eso, pero antes, para cerrar este bloque, queremos compartir con ustedes la reflexión de la diputada Blanca Osuna, justamente quien llevó adelante este debate ahora, pero también en el 2005, cuando originalmente se discutió el financiamiento educativo, que se aprobó en el año 2006, y que la tenía ella también en la misma función, un poco más joven, un poco ya ahora más curtida con las discusiones. En ese entonces, en el 2005, fue presidenta de la Comisión de Educación, ahora también lo es, y esto decía sobre este proyecto. Hay madres hoy que no pueden trabajar, familias que no pueden resolver las cuestiones laborales porque no tienen un lugar donde sea acogido, cuidado su niño o niña de 45 días a 3 años. Eso es importante. Esta ley lo establece. Hay además escuelas que necesitan inversiones para su mantenimiento. Hay lugares donde se necesita una nueva escuela. Estamos hablando sobre todo del nivel secundario, donde la obligatoriedad lo que hace es condicionar y generar una demanda, y esa demanda además tiene que estar vinculada a temáticas que los nuevos conocimientos, la tecnología van exigiendo y van poniendo como objetivo, que naturalmente si no hay una revisión permanente, continua, activa de las propuestas curriculares, hay un desacople entre lo que los chicos aprenden y lo que efectivamente la necesidad, la vida les demanda y sus intereses propios. Hay lugares que necesitan universidades con laboratorios, con desarrollos. Bueno, usted me dice cuál es lo más importante y yo le digo, la verdad que hay una serie de cuestiones, sí, aristas, metas, objetivos que deben ser cumplidos. Para eso, bueno, hay docentes que requieren, que necesitan mejores condiciones laborales o mejores salarios. Y ahí está el Estado. Esto es una responsabilidad del Estado. A la Argentina tuvo una ley de financiamiento, la ley 26075, una ley de Néstor Kirchner, una ley que aprobamos y debatimos acá. O sea que estamos hablando de actualizar el compromiso de nación y provincias en relación al sostenimiento, pero además el autoimponer para el Estado, cuando digo Estado, digo nación, provincias, municipios, nuevas metas actuales a la demanda de la educación de hoy.
La educación no solo depende de las provincias. El Estado Nacional tiene un compromiso expreso y es constitucional ese compromiso. De modo que lo que hace esta ley es claramente definir las proporciones en que se van a expresar en términos cuantitativos esos compromisos y en términos cualitativos de meta. Creo que las provincias deben sostener la educación porque está en sus manos en el caso de los niveles obligatorios, ¿no? Inicial, primario, secundario y los institutos de formación docente o técnica. Pero al mismo tiempo ese compromiso evidentemente es desigual porque es desigual las condiciones económicas de las provincias, los desarrollos territoriales con la oferta educativa, la situación de estudiantes, profesores, profesoras en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. O sea que lo que acá estamos fijando, esta es una ley de orden público, así son las leyes de educación, no es que necesitan adhesión. Acá legislamos obligatoriamente para todos. Cuando hilamos fino y decimos acá se necesitan convenios bilaterales que expresen claramente cuál es la proporción, el compromiso y en qué se va a poner los recursos, bueno, este es un punto donde justamente discutíamos con los legisladores. Claro. Y la verdad que yo agradezco el trabajo. Hemos hecho, ustedes ven en el resultado de la votación, 37 votos positivos. Un grupo de los cuales, creo que 12, 16, no sé, bueno, hacen observación sobre un artículo que tiene que ver con esos convenios. Me parece que en este caso no hay que confundir la defensa del federalismo con la opacidad que puede tener el compromiso provincial si no se expresa claramente y se sostiene en el plazo que la propia ley establece. Me parece interesante que en estas 5 jornadas que se dieron, 4 muy intensas en la Comisión de Educación y esta última para coronarlo ya en la Comisión de Presupuestos, se corrió la discusión de cómo vamos a pagar este 8% que se quiere establecer como piso, no como techo para el financiamiento educativo, a analizar detalles ya mucho más específicamente de los procesos de articulación entre provincias y Estado central respecto a una matriz que se intentó ir torciendo ya en el 2005-2006, como contábamos, pero para resarcir de algún modo toda esa carga que se les depositó a las provincias en los 90, cuando se provincializó el sistema educativo y el sistema sanitario para abaratarle costos al gobierno central, ¿no? Al gobierno nacional, y dejando a las provincias en situaciones de mucha desigualdad entre los distintos territorios. Y muchos años después, 20 años después, vamos viendo las consecuencias. Algo que incorpora este debate y este dictamen también es la evaluación, las evaluaciones anuales, que es parte de las discusiones que tiene el sistema educativo hace varios años, porque se toman como referencia evaluaciones de organismos internacionales, pero muchos de ellos también con algún tipo de financiamiento particular de empresas, y no están organizadas en función a los procesos de aprendizaje de la Argentina. Así que va a haber nuevas dimensiones también para ir evaluando a lo largo de todos los años el rendimiento educativo de nuestras juventudes y nuestras infancias. Nos convoca Lourdes López, nuestra compañera desde el móvil. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, saludarte, Aman, por supuesto, a vos y a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hay mucho que hablar en materia ambiental porque se acerca el día jueves y, por supuesto, ya pensamos en Ecoagenda y en todo lo que está pasando, donde uno de los puntos más importantes es la cuestión climática. Por ahí parece un poco aburrido, un poco tedioso. Para nada. Hoy veía, por ejemplo, que tiraban una colilla de cigarrillo y vos decís... me tomé el trabajo de decirle, por favor, ¿la podés levantar? Y bueno, nada, que en la nadie es como que hasta se enojan porque les pedís algo que es un poco, que es bastante lógico, ¿no? Sí, claro. Desde una colilla de cigarrillo hasta separar los residuos. Obviamente que en todo se va avanzando, pero sobre todo hay que trabajar desde las políticas y de la legislación, que es lo que tanto tratamos de empujar con Ecoagenda a partir del trabajo que pueden hacer los diputados y diputadas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, por ejemplo.
o que cada una de las agendas políticas de cara a las campañas o de cara a las elecciones, en este caso el balotaje, porque ya vamos por la tercera instancia de votación, realmente se pueda considerar, más allá que los problemas intrínsecos tienen que ver con la economía, bueno, lo ambiental también tiene que ver con lo económico, así que por supuesto es un punto a revisar. Pero hablando del negacionismo climático, hace muy poco estuvo una influencer muy conocida en el ámbito de la temática ambiental, ecointensa, Nati Macei, así como aparece en Instagram por si algún día la quieren buscar, porque da unos tips muy entretenidos y que sirven mucho, y tiene que ver con la ecoansiedad, ¿no? Es algo que por ahí nos pasa, no nos damos cuenta y decimos, y lo vemos sobre todo en el verano, ¿no? El tremendo calor que hace nos hace rever y revisar que realmente lo que está pasando tiene mucho más que ver con nuestra actividad humana a que por cualquier otro tipo de factores. Bueno, hay gente y hay cierto sector político que todavía piensa que lo ambiental, en este caso, y el cambio climático no existe, son escépticos, pero en realidad es algo comprobado científicamente, y Nati Macei hablaba al respecto y contaba un poco desde la comunidad que realmente está muy interesada en el ámbito ambiental y en cuidar el ambiente en el que vivimos, en, bueno, cuál es el punto de vista desde este sector, así que si les parece lo escuchamos. La problemática a la que nos enfrentábamos o nuestro desafío era sobre esta realidad, o sea, sobre esta realidad de tal vez falta de políticas o de profundización en el modelo extractivista, pero ahora el problema es que estamos luchando para no retroceder. Eso creo que también es súper desgastante, como que se volvieron a poner sobre la mesa temas para discutir que ya estaban recontra saldados. Entonces, hoy en día estamos discutiendo si existe o no el cambio climático. Tremendo. Ya lo habíamos hablado eso, ya estaba totalmente claro y no tenemos que estar gastando tiempo en explicar por qué el cambio climático existe. Creo que eso es súper agotador para quienes tenemos un compromiso ambiental y nos da mucho miedo en algún punto, ¿no? ¿Qué puede pasar si termina ganando una postura que niega algo tan innegable como es el cambio climático? No, y que aparte seguramente los presupuestos que en este caso son destinados para que, por ejemplo, exista un Ministerio de Ambiente, por ejemplo, exista un plan de manejo contra el fuego, un sistema nacional de manejo del fuego, en un país donde tenemos, bueno, mayor tierra seca, por ejemplo, y hay humedales que se prenden fuego, digo, situaciones muy extremas a nivel climático, bueno, no sé, que se arreglen, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente hay un montón de lecturas que se hacen a nivel general o incluso económico que nosotros también las podemos hacer a nivel ambiental. Hay mucha crítica por parte del ambientalismo y de la sociedad en general respecto de la ineficiencia para luchar contra los incendios forestales, por ejemplo. Eso es verdad y estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿se invirtió más en eso? Sí, se invirtió más en eso. No es suficiente. ¿Qué pasaría con un gobierno que niega el cambio climático y que quiere recortar el Estado? Y probablemente no se sigue invirtiendo en helicópteros hidrantes o aviones hidrantes o en luchar para prevenir esos incendios forestales, por decir algo. También tenemos el ejemplo de los parques nacionales. Los parques nacionales son claves para proteger la biodiversidad, para que puedan haber investigaciones científicas, para la educación ambiental, para la conexión de las personas con la naturaleza. Son un montón de beneficios a nivel ambiental y a nivel simbólico también. Pero además hay un beneficio a nivel turismo y a nivel económico, porque atraen a muchísimo turismo de afuera y de adentro también, ¿no? Movilizan mucho la economía y le dan movimiento también y vida a las comunidades locales de las zonas de los parques nacionales. También partiendo de la base de que desde el ambientalismo somos bastante críticos en general y venimos reclamando por un montón de cosas. Sabemos que hay cuentas pendientes por todos lados, pero por eso en realidad la propuesta es seguir reclamándolo. Muy bien. Bueno, ahí estaba la palabra de Nati Macei, obviamente haciendo foco en esto que les contaba, ¿no? Que no es solamente que haya un negacionismo y que digan no creemos en esto y ya, sino que hay recorte en el Estado, va a haber recorte en el ministerio que en este caso se encarga específicamente de trabajar la temática ambiental, el plan de manejo contra el fuego, el tema también de el impulso de leyes como la ley de humedales, que sabemos que hay toda una máquina negacionista
inversionista por detrás y que también hay muchos intereses económicos en el medio. Digo, hay un montón de otras cuestiones también que van apareciendo y como les decía ahí en el video, son bastante, en el tape, son bastante extremas y graves. Hay una segunda parte, así que si les parece escuchamos un poquito más de lo que decía Nati. Lo que pasa es que el negacionismo ya existía. Justo hoy me apareció un recordatorio, un post que hice hace un año, que era, recuerden amigos, el cambio climático existe. O sea que ya veníamos hablando de esto, pero era una minoría, no movían la aguja, digamos. Terraplanistas, digamos. Sí, era parecido al terraplanismo. En los últimos meses, yo lo que empecé a percibir mucho en redes fue que cualquier post que hacía sobre cambio climático tenía una cantidad enorme de comentarios diciendo todo bien con la separación de residuos, en eso te banco, pero el cambio climático no existe. Wow. Y así, cantidades, y antes no pasaba eso. Entonces, hubo mucho ida y vuelta, queremos saber el chumerío, no, pero hablando yo al principio me enganchaba y después decidí dejar de engancharme porque también uno puede tener una conversación y tratar de llegar a puntos en común y explicar, no, mira, esto no va por acá, esto es así. Pero las redes sociales no se prestan para eso porque en general es para pelea y las personas tienen posturas muy tomadas y la información está disponible. Entonces, si querés profundizar, podés buscarlo. Hay gente a veces que si yo no contesto, igual contesta y se generan esos debates, esas peleas. Pero creo que estamos muy cansados también ya a esta altura del año y con todo lo que viene pasando como para seguir peleando en redes. Sí creo que por lo menos en el mano a mano hay que estar atentos a estas cosas. Y bueno, nos encontramos en persona, si escuchamos a un compañero, amigo, amiga que dice, no, lo que pasa es que en realidad no sé si el cambio climático es tan verdad. Poder tener herramientas para decir por qué sí. Y en este punto el tema del negacionismo es que tiene distintas variables, por decir de alguna forma. O sea, hay personas que dicen, no, yo no niego el cambio climático, pero en realidad el aumento de temperatura es algo natural. Así como hubo una era glaciaria, ahora sube la temperatura. Y eso, aunque no parezca, y parece que están hablando de ciencia, es una forma de negacionismo, primero porque es mentira, y segundo porque en realidad está negando el cambio climático. ¿Por qué es mentira? Porque, bueno, acá lo deben haber hablado 100.000 veces, pero todos los informes científicos dicen que el aumento de temperatura y las tendencias de cambio climático son totalmente fuera de lo natural y que están absolutamente... Así, chicos, o sea, somos nosotros en nuestra existencia, en nuestra actividad humana y efectos de ¿cómo es? Los gases de efecto invernadero, o sea, digo, hay un montón de otras cosas, claro, ¿no? O sea, nuestra forma de consumir impacta directamente sobre el entorno, emitimos gases de efecto invernadero por ese consumo que realizamos y eso es lo que genera el cambio climático. Entonces, decir que los seres humanos no tenemos nada que ver y que es natural, lo que hace es desvincularnos de nuestra responsabilidad y por lo tanto habilitarnos a no hacer algo al respecto, ¿no? A no tomar cartas sobre el asunto. Muy bien. Bueno, bastante intenso todo y bastante para reflexionar. Por algo se llama ecointensa en las redes. Es alguien que impulsa y que trabaja mucho por la postura que tiene, obviamente, el sector ambientalista de las redes, que son bastante críticos, lo decía. Tampoco es un estar en contra de todo, sino que es accionar desde lo individual, pero también para hacer un colectivo, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay grupos donde, bueno, se pueden sumar, donde pueden haber diferentes mensajes y ahí en este caso como newsletter donde se envía data de decir, bueno, cómo podemos cambiar algún tipo de avance en cuestiones de cuidado del ambiente, de preservación de los humedales, vamos a decir, de separación de los residuos, digo, que se vaya avanzando en políticas ambientales y de las instituciones también. Pero bueno, voy a sumarles algo también que tiene que ver con el día de mañana, un poquito de agenda, de lo que se viene en Ecoagenda, valga la redundancia. Perfecto. Porque van a estar llegando invitados, en este caso Mauro Martínez desde la provincia de Azul, es un investigador del CONICET, algo que se habla mucho en Ecoagenda, es de la importancia de que el CONICET siga investigando y de que los científicos y las científicas del CONICET sigan trabajando. En este caso Mauro Martínez, quien estudia el impacto del cambio climático asociado a enfermedades de los cultivos y así hablar de esta variable ecofisiológica que contaminan con hongos y ponen en riesgo la calidad industrial de la cebada cervecera
cera y el trigo pan, por ejemplo. Obviamente mañana a partir de las 23 van a poder conocer un poquito más. Además va a estar Soledad Santini, quien es perteneciente a Local, es una oficina de asesoramiento científico que está dentro de este Parlamento, dentro de esta Casa de las Leyes, y que se encarga de asesorar en temáticas como por ejemplo, mitigación de la huella de carbono o medir la huella de carbono, que es algo que se hizo hace muy poquito, cómo es el tema del litio e hidrógeno limpio y la transición energética y cómo el Congreso también puede participar y también permite que los diputados y diputadas se puedan asesorar con esta oficina. Así que bueno, Soledad Santini, por supuesto, nos va a estar ampliando mucho más. Y por último, bueno, también van a estar, en este caso, llegando desde la información, desde el Departamento de Información Parlamentaria, desde la Dirección de Información Parlamentaria, los chicos desde este lugar que nos van a estar contando un poco también cómo trabaja en materia de cuidado del ambiente desde el Congreso de la Nación. Así que bueno, como siempre un poco pensando en lo que hacen las instituciones para aportar un granito de arena al planeta y a la naturaleza en sí. Muchas gracias, Lourdes. Te vamos a ver mañana en Ecoagenda y bueno, todos los días acá con nosotros. Perdón si lo hice muy largo. Para nada, muy interesante toda la información. Dale. Nos vemos en cualquier momento. Adiós. Bueno. Y aprovecho este ratito porque nuestra compañera Lourdes López es de la provincia de San Luis y hay una noticia muy impactante que tiene que ver con que una estudiante de la Universidad Nacional de San Luis acaba de desarrollar una gelatina vegetal para descontaminar aguas industriales. Se trata de una de las estudiantes de Ingeniería de los Alimentos de la Universidad Nacional de San Luis, una universidad pública, gratuita, con desarrollo científico que impulsa materias también que tienen que ver y desarrollo científico para mitigar la contaminación, sobre todo que producen las aguas industriales. Pero hablábamos de negacionismo ambiental, vamos a hablar con Tony de lo que se estuvo discutiendo el día de ayer como segunda reunión respecto a la necesidad que tiene este Congreso de sancionar el negacionismo, ¿no es cierto? Sí, así es, Aman. Ayer la Comisión de Derechos Humanos tuvo su segunda jornada informativa, que la transmitimos acá por esta señal, y recibió a varios referentes en materia de derechos humanos para tratar los distintos proyectos que se presentaron respecto a este tema. Te voy a estar contando cuáles son los principales puntos de las distintas iniciativas y cuáles son los puntos de acuerdo. Dale. También hubo definiciones importantes respecto a la decisión de avanzar y de ver cómo avanzar con políticas que tengan que ver en la capacitación, en muchos casos del Estado, respecto a cómo expresarse con lo que fueron no solamente la última dictadura cívico-militar en Argentina, sino también a lo que fue el desarrollo de los distintos episodios de violaciones a derechos humanos que reconoce el Estado argentino, como la masacre de Armenia, como el Holocausto y demás tragedias políticas. Bueno, los autores de los principales proyectos también involucran a Juntos por el Cambio. Marina Stillman de la Coalición Cívica es una de ellas, y el referente de todos está el proyecto de Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marciota y Carolina Moisés, que en conjunto se están trabajando los asesores para empezar a encontrar estos puntos en común y tratar de generar un proyecto unificado, pero la decisión del oficialismo es no apresurar los tiempos, tratar de escuchar a los distintos sectores involucrados, porque es un proyecto donde hay muchas visiones muy distintas y, como muchos de ustedes se imaginarán, también afecta a muchas fibras sensibles de la sociedad por los temas a los que se involucra y también por la coyuntura política actual. Pasamos, por favor, a la siguiente placa. Bueno, fueron invitadas a participar Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora. También estuvo Charlie Pisoni, Eduardo Tabani, Luis María Alman Bornes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, dejando sus distintas visiones sobre este proyecto en la jornada de ayer, una reunión que duró unas horas, que fue informativa, como decíamos, en un super martes de comisiones. Pasamos, por favor. Dale, a la siguiente. Ahora vamos a ir repasando con algunos testimonios, ¿no? Porque tenemos varios de los que nombraste que estuvieron dando su testimonio. Ahora avanzamos con eso también. Buenísimo. Uno de los puntos de acuerdo que hay en estas iniciativas tiene que ver con fijar una capacitación especial
en el énfasis del proceso de memoria, verdad y justicia que se llevó a cabo en la Argentina y en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. Y también, como decíamos en la introducción de este informe, respecto a lo que fueron los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino, principalmente en su adhesión a las convenciones internacionales. Claro, después de la reforma del 94, con la incorporación de muchos tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, pone en otra relevancia, obviamente, ese entramado jurídico que tiene tanto la Constitución como los pactos internacionales suscritos por el país, como máxima referencia judicial, ¿no? Y legal de la Argentina. Por eso se incorpora esto también. Esto también es muy importante aclarar porque es lo que le permite a la justicia argentina, al Estado argentino, avanzar en investigaciones respecto a lo que fueron violaciones de los derechos humanos en países donde no hay procesos de justicia, donde la justicia no investiga, donde hubo tal vez sí procesos de amnistía o leyes del olvido, como en España. Y acá en Argentina sí aplica un juzgado federal en Argentina como querella y es una forma también de darle respuesta a los familiares de personas de todo el mundo que en sus países no pueden avanzar con investigaciones judiciales para llegar a estos procesos de verdad, memoria y justicia. Así que por eso también es importante que el Estado argentino pueda reconocer genocidios y crímenes contra la humanidad en distintas partes de todo el mundo, ¿cierto? Pasamos por favor a la siguiente placa. Bueno, esta capacitación que comentábamos recién estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y será destinada a la totalidad de funcionarios y empleados públicos de los 3 poderes, ya sea que se desempeñen en forma permanente o transitoria. Esto también llegaría, bueno, muchas veces a los trabajadores que son contratados de forma tercerizada para tener desempeño laboral en el Estado. Las personas obligadas que no hubieran realizado la capacitación serán intimadas a hacerlas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo que se trate. Esto es más o menos parecido a lo que pasa con la ley Micaela en varios lugares, no solamente la Micaela, también la ley Yolanda, ahora la ley Lucio, ahora también la ley de Malvinas, es que en instituciones del Estado, si no has cumplimentado esa capacitación, no podés acceder a promociones dentro de tu historial laboral, no podés acceder a concursos internos para otros cargos porque no fuiste cumpliendo con las obligaciones que dictan estas leyes para la capacitación. Vamos a escuchar a Carlos Pisoni, integrante de Hijos, militante de derechos humanos. Él trabajó como también subsecretario de Derechos Humanos en gestiones anteriores y además ha sido uno de los referentes de Hijos por la memoria contra el olvido y el silencio. De esta manera presentaba el proyecto que vinieron a impulsar desde los organismos de derechos humanos. Muchas gracias por convocar a esta reunión, la esperábamos desde hace mucho tiempo, esta convocatoria, poder discutir y debatir sobre el negacionismo aquí en este lugar, en esta Casa de la Democracia. Para nosotros es un día muy especial, para todos los compañeros y compañeras de Hijos, estar aquí, porque es un día que nunca esperábamos que hubiese tenido que llegar. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo y quisiéramos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia. Queríamos estar festejando que somos vanguardia en materia de derechos humanos, que hemos conquistado gran cantidad de derechos a lo largo de estos 40 años y que no tendríamos que estar discutiendo los retrocesos. Pero aquí estamos, señor presidente, porque nosotros sabemos lo que es morder el polvo, sabemos lo que es el dolor, la tristeza de que se cierren las puertas, pero también sabemos lo que es festejar, sabemos lo que es conquistar las victorias y sabemos lo que nos enseñaron ellas, las madres, que es no dar las batallas por perdidas, aunque cuando veamos una pequeña lucecita de esperanza, siempre seguir adelante y luchar por lo que a veces parece imposible. Porque con ellas vivimos un montón de victorias durante estos últimos 40 años. Y hay que reconocerlo, que el juicio de la Junta fue una gran victoria para nuestro país. Hay que reconocer que fue un momento democrático de alegría. Hay que reconocer que festejamos en los 80, en los 90, cuando las abuelas encontraban los primeros nietos, y hoy festejamos
que tenemos 133 nietos y nietas recuperadas en nuestro país y es una de las grandes victorias. Hoy festejamos, señor presidente, que los 24 de marzo son actos de alegría, que son actos que nos encuentran en las calles festejando, porque es un día trágico, pero nosotros lo vivimos como un festejo, que seguimos de pie, que seguimos vivos, que seguimos caminando. Y también festejamos que nos tocó vivir un momento histórico para muchos de nosotros, que fue tener un compañero que decidió bajar los cuadros, que pidió perdón en nombre del Estado y que hizo políticas públicas de los derechos humanos como fue Néstor Kirchner. Y gracias a él, festejar los 1.100 genocidas que tenemos condenados por delito de lesa humanidad en la Argentina. Es histórico esto, es histórico en el mundo de lo que estamos hablando. 1.100 genocidas condenados, 50 ex centros clandestinos de detención que hoy son espacios para la memoria para todo el pueblo en todo el país. Son victorias, sin duda, de todo este proceso de memoria, verdad y justicia. Pero sabe que, señor presidente, que también vivimos muchas derrotas. Y me gustaría que miremos a esta señora que está sentada acá al lado nuestro, que tiene su pañuelo blanco, que cuando desapareció su hijo, sus amigos del poder militar le decían que habían sido los montoneros quienes habían desaparecido a su hijo. Que vio cómo se cerraban las puertas, que empezó a dar vueltas a la Plaza de Mayo, que empezó a recorrer el mundo, que vio cómo un gobierno democrático decretaba, o más bien decidía las leyes de la impunidad con la audiencia de vida, el punto final, que vivió cómo después, con los indultos, los genocidas quedaron todos en libertad. Y no solamente quedaban en libertad, sino también a nosotros nos tocó ver cómo ocupaban cargos con rangos jerárquicos en la Fuerza de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se presentaban a elecciones también, ¿no? Nos tocó vivir el 2001 y verlas a ellas reprimidas por la caballería y gaseadas mientras morían compatriotas en todo el país. Y nos tocó ver también cómo después de todos los avances quisieron, con la decisión de un presidente que tuvimos negacionista, avanzar con un sector del Poder Judicial contra el 2x1. Y fíjense dónde estamos, que dimos vuelta ese 2x1, que fuimos millares y millares y millares en las calles diciéndole a los que intentaban retroceder que la memoria, la verdad y la justicia llegó para quedarse en nuestro país. Pisoni, explicando los fundamentos de este proyecto, lo que ha inspirado a los organismos de derechos humanos y lamentablemente, dice justamente Carlos Pisoni, un proyecto que nunca quisieran haber discutido por todo el esfuerzo que se ha hecho desde el pueblo argentino para perseguir a los responsables. 1.100 genocidas en prisión y más de 50 centros clandestinos recuperados para la memoria, para que todos y todas podamos ir a ver lo que sucedió en esos espacios, pero también construir hacia adelante. Así es. Tenemos para pasar a la siguiente placa. Ahí está. El proyecto también propone sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o del Servicio Penitenciario que en ejercicio de sus funciones públicamente negaran, minimizaran, justificaran, legitimaran o reivindicaran los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. Contando, queda en lo que se está trabajando, esto es importante aclarar, lo que sería la sanción, la penalización sería principalmente para los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o del Servicio Penitenciario, teniendo en cuenta que dotar a la población civil muchas veces de la posibilidad de interpretaciones o opiniones puede generar que la justicia tenga un empoderamiento aún más para que esa facultad de la justicia sea usada para cualquier sentido, para cualquier lado, porque representa la interpretación o el análisis de hechos y procesos históricos. Para no obsturar la libertad de expresión Así y tratar de sí poner una condena específica en funcionarios públicos que tienen una responsabilidad concedida también por el sistema democrático, ¿no? Igual y los también, miembros de las Fuerzas Armadas, que son designados por acuerdo del Senado. Así es, también entender que los representantes de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas tienen otra responsabilidad respecto al resto de los civiles, al resto de los ciudadanos argentinos, también en el uso de sus funciones, por eso se vería como serían penalizados en caso de reivindicar estos hechos de terrorismo. Pasamos a la siguiente placa.
Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones que dejó la reunión, como veíamos recién. Vamos con la de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que les pidió a los diputados que por favor, de forma urgente, aprueban esa ley para realmente castigar de forma legal, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas a los que reivindiquen el genocidio y insistiendo una vez más con lo que es uno de los pilares de la política de memoria, verdad y justicia, que fue que no hubo una guerra en Argentina donde no se cometieron excesos, sino que hubo un genocidio que incluyó un plan sistemático de desaparición, tortura y muerte de personas. Esta definición de Tati Almeida, tenemos algunas más para repasar. Bueno, desde la agrupación Hijos, lo veíamos recién a Carlos Pisoni, también expresó que este es un día que nunca esperaron tener. Recién veíamos la definición y la importancia, ¿no? Lo que remarcaba de el deseo de no estar en esta Cámara debatiendo estos temas después de los procesos que llevó a cabo la Argentina en sus distintos momentos, a veces con mayor intensidad, a veces con menor, pero sí en estos 40 años de democracia donde avanzaron los procesos de memoria, verdad y justicia. Pasamos a la siguiente. Mabel Carega, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, subrayó que hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy Argentina está expresada a la derecha. También hubo mucha relación con la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, y también con el candidato a presidente Javier Milei, que empiezan a tener expresiones cercanas a este sector y muchas veces terminan siendo directamente reivindicatorias. Hay que decir que Mabel Cariaga es hija de una de las madres de Plaza de Mayo, fundadoras, que fue desaparecida en la iglesia de la Santa Cruz y que fue una de las que fue marcada por Alfredo Astiz cuando él se infiltró en las reuniones que tenían las madres de Plaza de Mayo en la iglesia de la Santa Cruz. Uh-huh. Sí, mientras también se daba la reunión de comisión, justo que Tony mencionaba a Villarruel, tuiteó, dejó un mensaje en su red social, X, no Twitter, no más Twitter. Tuiteó en ese momento y ella reivindica su discurso, ¿no? Habla nuevamente de curros de derechos humanos, de que no nos van a callar. Dejó ese mensaje. Sí, muy desafortunado, o en verdad muy esclarecedor de las posiciones pro dictadura que tienen este espacio, específicamente ella y Javier Milei. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente placa, por favor. Eduardo Tabani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirman. El caso de lo que fue Auschwitz durante el nazismo en Alemania, en Europa, lo afirma la ESMA, lo sostiene, y ese ejemplo de Runda y Armenia, esos genocidios, son la prueba palpable de que tolerar estos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien en la historia reciente y que apareció en nuestro pueblo, que es el terrorismo de Estado. Es decir, como muchas veces estos discursos terminan retroalimentando muchas veces estos mismos casos de terrorismo. Exactamente. Importante que se empiece a discutir estos temas. Son 7, 8 proyectos. No tenemos todavía certeza cuándo va a seguir, pero sí que el oficialismo quiere dictaminar y quiere llegar a una síntesis. Antes de irnos a la pausa, vamos a repasar lo que decía justamente Mabel Cariaga, de Familiares de los desaparecidos y desaparecidas de la iglesia Santa Cruz, y como bien comentaba Gaby hace un ratito, una de las familiares de las 3 madres desaparecidas, de Madres de Plaza de Mayo, sobre el impulso también que han tenido los organismos para participar y para sostener esta discusión durante tantos años y ahora plasmarla en un proyecto de ley. Yo quiero un poco hablar de lo que de lo que ha sido nuestra historia como familiares y como víctimas del terrorismo de Estado. Mi madre, Esther Balestrino de Cariaga, fue secuestrada junto a Azucena Villaflor de Vincenti y a Mari Ponce de Bianco, 3 de las primeras madres que salieron a buscar a sus hijos y a sus hijas y fueron secuestradas también junto a 2 religiosas francesas, Léonie Duquet y ahí se me fue el nombre, y Alice Dumont.
Leonie Duquet y Alice Dumont, y a un grupo de familiares y compañeros militantes populares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Este hecho fue consecuencia de la infiltración de Alfredo Astiz, quien se infiltró en el grupo de madres de Plaza de Mayo y también se infiltró en el grupo de familiares y militantes populares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz y organizaron desde la ESMA los operativos que se llevaron a cabo entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Este grupo de los 12 fue llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanecieron entre 4 y 6 días, fueron torturados y luego fueron arrojados vivos al mar del Skyvan PA-51, que hoy está en la ESMA por gestiones que hemos hecho con Tati, con Héctor, con Cecilia De Vincenti, y que el ministro de Economía, Sergio Massa, y actual candidato de Unión por la Patria, lo compró, lo trajo y hoy es una prueba irrefutable de la barbaridad del terrorismo de Estado y de lo horrendo de los crímenes que fueron cometiendo, que se cometieron durante la dictadura. La dictadura argentina ha afectado a todo el pueblo argentino, a toda la sociedad, no solamente por su carácter represivo, sino también por el plan económico que se implementó en esos años, plan económico que todavía hoy estamos pagando las consecuencias catastróficas de ese cambio en la matriz económica de nuestro país. Pero fundamentalmente y particularmente afectó a miles de familias que vimos cómo nuestros familiares eran secuestrados, eran torturados, permanecían desaparecidos y finalmente fueron asesinados en la más absoluta clandestinidad. Los familiares hemos luchado durante muchos años sosteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia, y recién en el 2003, como decía Charlie, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se reabrieron los juicios y muchos pudimos acceder a la verdad de lo que había pasado con nuestros familiares, y en juicios ejemplares fueron condenados más de 1000 genocidas. Sin embargo, hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en la Argentina está expresada en la derecha argentina, cuando hablamos de Juntos por el Cambio o hablamos de La Libertad Avanza. En el 2016, cuando recién había llegado a la presidencia Mauricio Macri, vimos con estupor cómo Darío Lopérfido comenzó a hablar de que no son 30.000, a cuestionar el número de los desaparecidos, la cantidad, a decir que en este país había habido una guerra y a decir que en realidad ese número lo habíamos arreglado nosotros en una mesa y que se trataba de dinero. Fuimos los familiares y fuimos los organismos de derechos humanos, junto con el movimiento de actores, el que logramos que Darío Lopérfido, quien era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pidiera disculpas y después renunciara. Todos acá sabemos lo que nos costó el 2x1, ese intento, el último intento, el gran intento de lograr la impunidad de los genocidas, y volvimos a ser los organismos de derechos humanos, volvimos los familiares a salir a la calle acompañados por una multitud de personas, por una multitud que estuvo en la Plaza de Mayo diciendo nunca más y son 30.000, y ahí tuvimos el apoyo de senadores y diputados para frenar el avance de la impunidad. Muy interesante y muy importante escuchar las voces de los familiares y las personas sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar para tomar dimensión de este horror que todavía requiere condenas, muchas condenas. Hay mucha impunidad, hay incluso civiles que han participado de manera directa con el terrorismo de Estado que siguen impunes, que mueren impunes. Así que parte del ejercicio de la memoria también es la justicia. Para cerrar esta primera hora de la tercera edición, nos vamos a la pausa escuchando a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida, y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados
diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca más. Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. TTV es información, diálogo, análisis. TTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso.
Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones de la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Último ratito en esta tercera edición de DTV. Vamos a seguir repasando algunos proyectos que se van a discutir mañana. Hay comisión a la tarde, la van a poder vivir y revivir aquí en Diputados TV porque se reúne la Comisión de Cultura para dar debate
de un proyecto que viene siendo impulsado hace muchos años por las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con la creación del Instituto Nacional de la Danza, un proyecto que mañana a las 16 va a concluir su proceso de discusión. Les contábamos que comenzó allá por el 2008 con iniciativas de distintas agrupaciones de bailarinas y bailarines que fueron presentando iniciativas buscando la posibilidad de que se creara un Instituto Nacional de la Danza, y con la aprobación del Instituto Nacional de la Música, por ejemplo, y otras organizaciones que también que devinieron luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se buscó independizar de algún modo y jerarquizar el trabajo de la danza con esta iniciativa. Así que ahora la vamos a repasar para, conocer en un sentido también de qué se trata esta iniciativa que mañana va a estar siendo dictaminada. Para comenzar, vamos a escuchar a la diputada Romina Del Pla, del Frente de Izquierda, que es una de las impulsoras de esta iniciativa, recogiéndola de las propias interesadas en que se organice un sistema dentro del Ministerio de Cultura para que las compañías que necesiten desarrollarse o quienes dan clases de todas las expresiones de la danza puedan tener también un reconocimiento del Estado. De esta manera se expresa la diputada Romina Del Pla. Es la creación de un instituto que el resto de muchas otras expresiones artísticas lo tienen, cine, teatro, música, etcétera, no lo tiene la danza. Esto supone tener una protección y un fomento de la danza independiente, o sea, no de los ballets que ya existen y ya se supone que cuentan con un financiamiento, sino justamente de todo lo que tiene que ver con la expresión artística independiente, que hoy no tiene financiamiento y que además donde reina la precarización laboral completa, ¿no? Entonces, la creación del instituto implica eso. Bueno, hay un proyecto, hay dos proyectos en realidad que estamos trabajando su unificación, ya estamos muy avanzados en eso. Así que este trabajo que se hizo con asesores fue muy importante para llegar a esta síntesis para crear el Instituto Nacional de la Danza. Meli, ¿nos contás un poquito en estas placas de qué se trata la iniciativa en definitiva? Sí, Aman, vamos a repasar un poquito algunos aspectos que hay de dos proyectos que hoy por hoy son los que tienen estado parlamentario. Y bueno, en el día de mañana se va a estar dictaminando este proyecto que luego tiene que pasar también, obviamente, por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Como decíamos, la idea es sacar un dictamen consensuado en esta Comisión de Cultura que en junio ya de este año tuvo una reunión informativa donde participaron representantes del Movimiento Nacional de la Danza, que como vos bien decías, vienen trabajando el tema y reclamando por esta ley hace años. Es un colectivo que siempre se mantuvo desde hace más de 10 años pidiendo por este proyecto, pero con obviamente los efectos de la pandemia y todo lo que eso generó en la cultura y en este sector, bueno, se incrementó todavía más el reclamo. Claro, porque recordás que en el momento de la pandemia o cuando se terminó la pandemia, el aislamiento obligatorio, se hicieron distintas políticas de subsidio, principalmente a las salas de teatro, sí, a los espacios, centros culturales, y la danza quedó un poco ahí, asimilada a los espacios culturales como si fuera una misma situación. Y recuerdo de haber escuchado varias veces a quienes vinieron a exponer en todos estos años diciendo o haciendo referencia, por ejemplo, a los pequeños institutos de danza que hay en las ciudades y en los pueblos de las provincias, ¿no? En pequeños pueblos que tienen, 100.000 habitantes, 10.000 habitantes, 50.000 habitantes. Hay escuelas de danza que llevan adelante muchas veces de manera solitaria, profesoras, en general, muy feminizada también esta actividad, y que no se veían en esas líneas de subsidio que se dieron y de acompañamientos que se dieron desde el Ministerio de Cultura, no muy referenciadas porque no está tan caracterizado, aparece como una actividad individual, ¿no? Como clases particulares, cuando es una disciplina que requiere de determinadas características también para ser dictada. Claro que sí, y además, al no contar justamente con un organismo rector, como sí, por ejemplo, lo tiene el cine a través del INCA, el teatro, la música también,
claro, no había, digamos, dónde ir a ampararse, ¿no? Exacto. En este sentido, respecto de esas medidas de fomento y de promoción que, bueno, se tenían que salir un poco a buscar y a reclamar para justamente la subsistencia de estos institutos durante lo que fue el periodo de pandemia y más precisamente cuarentena. Vos recordabas, Amanda, que desde 2008 viene este movimiento. Formalmente el primer proyecto se presenta el 3 de septiembre de 2012. Luego, con el paso de los años, los proyectos cada 2 años van perdiendo estado parlamentario, pero siempre se siguió representando a través de distintos legisladores, tanto diputados como senadores. Ahora vamos a la siguiente placa para ir un poco más sobre los aspectos de las iniciativas, que como te decía, hay 2 que tienen estado parlamentario actualmente, presentados por las diputadas Marisa Uceda del Frente de Todos y por Romina del Pla, quien escuchábamos hace un momento, del Frente de Izquierda. También hay un proyecto relacionado a la temática de la diputada Verónica Caliba, y lo que mañana va a pasar es que va a haber un dictamen, porque eran muy similares también en sí los proyectos. Y bueno, durante estos meses, si bien pasó de junio a esta altura bastante tiempo, en asesores se ha trabajado y se ha llegado a una redacción. Una de las iniciativas define que la danza en sus diversos géneros y manifestaciones constituye un factor esencial en el desarrollo de la cultura, por lo que debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, difusión y apoyo del Estado nacional. Obviamente forma parte, ¿no?, de esta defensa también que se hace de lo que tiene que ver con el fomento a la cultura, y la danza está dentro de ello, ¿no? Sí, además es una de las principales expresiones que se da en todo el país, es una de las expresiones culturales más desarrolladas, al igual obviamente que la música y las artes plásticas, pero que está siempre subsumida, ¿no?, a otras actividades más centrales. Se usan muchas veces las salas de teatro para ensayar, no están habilitadas para el trabajo de las compañías de baile. Y otra cosa que también planteaban es la poca posibilidad de acceder a subsidios específicos o líneas de crédito para desarrollar los espectáculos, ¿no?, que compiten en los concursos generales, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Artes, pero no hay nada, no hay líneas específicas para la danza, que son distintas, ¿no?, que a veces necesitan más plata, que a veces requieren eso, alquilar de lugares, o parte de los recursos ponerlos para las muestras, para las presentaciones, y no les alcanzan con ser una compañía de música, de baile, perdón, para llegar a esas líneas de subsidio. Sí, claro. Y además también lo que permite es la formalización, ¿no?, de muchos espacios que hoy por hoy enseñan distintas danzas, porque por ejemplo en pandemia había, conozco, ¿no?, esto en particular, había en el municipio de La Matanza 13 solamente escuelas habilitadas con todos los papeles, Claro, obvio. pero había un montón de otros lugares donde se enseñaba y no se los iba a mirar, ¿no? En cuarentena no los dejaban estar abiertos a estos institutos primero, pero los que estaban por fuera, digamos, de las habilitaciones legales, sí podían hacerlo, ¿no? Bueno, y eso lo que pasa es que también da eso mucho, ¿no? En general, en las infancias, la danza es una de las actividades primarias que se hacen, ¿no? Te llevan a bailar tu vieja o tu tía o tu abuela, y hay mucha dinámica alrededor, o primero de la danza y después por ahí de la música y el teatro, pero es una instancia de mucha sociabilidad de los niños y las niñas, y se da en condiciones muchas veces que no permiten desarrollar la actividad para que se profesionalice, ¿no? Claro. Entonces terminás sometido también a una actividad o a un ritmo de la actividad muy vinculado con que otros puedan prestarte el espacio incluso, o que te puedan acompañar en todas esas actividades culturales. Bueno, ambas iniciativas, que volvemos a repetir, van a terminar en una sola en el día de mañana, proponen la creación de un Instituto Nacional de la Danza como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.
En las iniciativas se detalla lo vinculado, bueno, a la conformación del directorio de este instituto, la representación que van a tener que tener las provincias en el mismo y el financiamiento. Vamos a la siguiente. También contempla el fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. Asimismo, lo que era el texto propuesto por Romina del Pla, veremos si mañana queda este articulado, habla de una cuota de pantalla especial para la difusión y publicidad a fin de hacer conocer al público en general la actividad de la danza. Y ahí creo que estamos. Perfecto, esto es lo que se va a discutir mañana, entonces, en el contexto de la Comisión de Cultura, ya con la posibilidad de dictaminar el proyecto más algunas otras resoluciones. Ojalá que este dictamen se apruebe, porque si no va a perder estado parlamentario. Sí, un dictamen muy importante para muchas de las comunidades y también, bueno, por lo que nos venía comentando Meli recién, vamos a ver mañana cómo se da el desarrollo del trabajo político en las comisiones y, bueno, si puede ser uno de esos proyectos que termina muchas veces destrabando las negociaciones políticas para llegar a una sesión. Sí, veremos qué pasa con eso. También hay que recordarles que ya después de la actividad de mañana no va a haber muchas posibilidades de que se reúnan antes del 19 de noviembre. Me parece que con la reunión de ayer de los presidentes de bloque quedó todo un poco más tranquilizado, ¿no? El ambiente. Eso por lo menos demostraron o decían a los diputados que nos cruzamos después de la reunión. Así es, los vimos salir del Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados, bien más distendido después de las tensiones que se vivían en las horas previas respecto a cómo iba a ser el desarrollo de la jornada de hoy, donde había una sesión especial convocada. Es muy difícil, no es lo más común que una vez que se convoca una sesión especial se dé marcha atrás, y menos con un acuerdo político. Bueno, me dijeron que empezó la reunión con un Javier Milei muy alto, con un nivel muy eufórico, porque la convocatoria la hizo el mismo lunes para el martes la presidenta del cuerpo, convocó a la 1:30, después no coincidía un poco con la Comisión de Juicio Político, se terminó posponiendo, además porque algún diputado de las provincias no llegaba a horario. Así que trataron todos de poner lo mejor de sí, pero empezó como con un Milei muy arriba, que al pasar los minutos, digamos, porque estuvieron que más o menos media hora, no mucho más me parece, fue bajando. Sí, igualmente después Milei publicó en su cuenta de la Twitter. La verdad que es muy difícil decirle el nuevo nombre. Publicó un tweet diciendo algo así como, bueno, gracias a que yo conseguí o convoqué a una sesión, conseguí que se firmara de manera conjunta con todos los jefes de bloques, como si el logro estuviera relacionado con su reclamo, con su pedido para que se haga una sesión especial. Parece que todos los diputados que estaban ahí presentes, las diputadas sobre todo, tuvieron un rol muy importante en la negociación de cómo era el texto final de la resolución, de la declaración en definitiva que se publicó en el día de ayer. Venía también en consonancia de otra que sí se había aprobado en el recinto el 10 de octubre, ¿no? Exactamente, a solo 3 días del comienzo de lo que fue la guerra, de lo que es la guerra. Y también en esto de que, bueno, se adjudicaba a Javier Milei, como decía Gaby, el logro. Recordemos que a raíz de este tema, Milei presenta su primer proyecto como diputado. Un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución, ni no siquiera de ley, es verdad. De ley que pero tiene que pasar no había, no había ni un proyecto firmado por él como autor. Todavía. Y algo que no me parece menor es que vemos un Milei que por una de las, creo que es la primera vez, por lo menos de las que yo me acuerdo, que se sienta directamente a negociar con los otros jefes de bloque, porque muchas veces lo hemos visto, si bien participaba, lo veíamos en las reuniones de labor parlamentaria, lo que nos comentaban es que no tenía participación, ni siquiera tenía negociaciones respecto a modificaciones de proyectos o con lo que tenía que ver con el acompañamiento en el recinto. Lo vimos hace pocos meses cuando fue la ley de alquileres, en la que no tuvo ninguna vocación de diálogo ni con el oficialismo ni con la oposición y terminó votando en contra de los dos dictámenes y finalmente se mantuvo en aquella vez la ley actual. Veíamos un Javier Milei donde se puede sentar a conversar, lo hemos visto
en reiteradas oportunidades hablando directamente con Cristian Ritondo en la cafetería del Palacio Legislativo. Pero eso empezó a pasar hace poco, digamos, por eso, después del 22 de octubre. Por eso ¿no? destaco que la reunión de ayer fue la primera en la que lo vimos negociando directamente como un actor político de peso que había logrado por lo menos juntar las firmas para convocar una sesión especial. No tenía el quórum asegurado, eso es cierto. Y parece que fue condición para la firma colectiva de esa declaración conjunta que sacaron los presidentes y presidentas de los bloques, que Javier Milei primero ingresara de manera formal el retiro de la solicitud de la sesión especial, para que eso se fuera disipando y no quedara pendiente la convocatoria, ¿no? Porque también está esa formalidad que hay que darle curso. Pero sí, se entró de una manera a la reunión y se salió de otra manera. Empezaron medio tensos porque venían con, además, el cimbronazo de la Comisión de Juicio Político, pero después parece que fue tensa la reunión, que no fue tan relajada, que empezó con muchos intercambios verbales entre los diputados de alto voltaje, pero después se fue llegando a un acuerdo, sobre todo con la intervención, de diputadas destacadas, ¿no? Que son presidentas de bloques, como por ejemplo Margarita Stolbizer, Mónica Fein, tuvieron un rol muy destacado, y también nuevamente un cruce entre Miriam Bregman y Javier Milei en el contexto de esa discusión, ¿no? Sobre todo porque Milei insistía en que se ponga la caracterización al grupo Hamás como terrorista, ¿no? Se evade bastante esa definición, se habla de ataque terrorista, pero no se relaciona directamente al grupo Hamás con esa definición. Sí, hay que decir que en eso tienen coincidencias Milei con Massa, ¿no? En ese punto. Sí. Podríamos decir que casi no hay coincidencias en ningún tema. Bueno, en ese punto que vos acabas de mencionar, sí. Efectivamente. No, bueno, y esto vemos por parte del PRO, este movimiento, sobre todo del subjefe de bloque, Cristian Ritondo, que por un lado, como decía Antonio, estaba mostrándose con Milei respecto, a este tema también, ¿no? Y era otros de los que había firmado el pedido de sesión, pero después también Ritondo con el Interbloque Juntos por el Cambio en conferencia de prensa respecto de lo sucedido con la Comisión de Juicio Político y la causa que, saltó sobre espionaje ilegal. Vemos un poco acá y allá, ¿no? Y digo Cristian Ritondo, me refiero porque es el jefe del bloque PRO, que en definitiva el núcleo duro de la bancada macrista es quien está apoyando a la candidatura de Milei, pero al mismo tiempo Juntos por el Cambio en lo que respecta a mostrarse públicamente unido. Todos valoraron la reunión de ayer como una reunión de carácter muy política que pudo encauzar un poco las relaciones porque se venía una jornada tensa si se daban las sesiones. También se cargó el presidente del bloque oficialista de dejar en claro que no había ninguna convocatoria formal a una sesión para la tarde para discutir determinados temas porque no había confirmación de los bloques sobre el quórum. No hubo un acuerdo ahí tan ajustado. Queremos compartir con ustedes, y cambiando ya un poco de tema, terminando este programa casi ya, una entrevista que hicimos la semana pasada en Todo Cultura, que a vos te va a interesar, Antonio, porque vos viste la muestra sobre Charly García en El Molino, ¿no? Estuviste pudiendo, compartirla, viéndola, varias imágenes. Algunas están acá en la muestra sobre los 40 años de democracia, pero esta era específica de Charly. Sí, una muestra muy linda con imágenes que mostraban toda la carrera y la trayectoria de Charly García, en una semana también en la que se cumplieron 40 años del lanzamiento de su disco, uno de los discos solistas más destacados, Click Modernos, en 1983, que tuvo su homenaje también esta semana en Nueva York. Sí. Así Le que pusieron nombre a la calle, a la esquina, donde está la foto del disco, ¿no? Sí. Así que una semana muy linda para ver la obra de Charly. Y vamos a repasar un pedacito de la entrevista que pudimos hacer con Maximiliano Bernaza, que es el fotógrafo que, trabajó mucho tiempo en la revista Gente, lo conoció a Charly García en ese contexto y se transformó en uno de los dos fotógrafos personales de este gran artista que fue muy celebrado en este año 2023 porque es parte fundamental de la música y de la cultura de estos 40 años de democracia. Bueno, en el año 97 yo trabajaba en una de las revistas más importantes de Argentina, de
de cholulos, ¿no? De corazón. Y hacía poquito que yo estaba ahí y me acuerdo que eran como las 8 de la noche y estaba sentado en un sillón, ¿viste? Hacíamos guardia, hacíamos banco, se llamaba en esa época. Y me acuerdo que no había nadie, yo era el nuevo y sale el jefe de fotografía y la directora de la revista, como a una distancia empiezan a hablar. Y los dos me miraban así, ¿viste? Y hacían caras. Uy, y seguían hablando, giraban de vuelta y miraban, ¿viste? Hicieron así. ¿Qué pasó? Y de repente hicieron así, vinieron. Tenés que irte ya lo de Charlie, que se habían peleado por una nota. Charlie se había enojado con la revista por alguna nota y era como una nota de reconciliación y el periodista ya estaba en la casa. Y le faltaba el fotógrafo. Y había que ir corriendo. Bueno, yo, Eras el único que estaba. Sí, yo hacía, no sé, 2 meses que había entrado a la editorial, 3 meses, ponele. Y lo que venía haciendo era, generalmente te mandaban a hacer de paparazzi. Claro. Las puertas de los famosos esperando que salgan. Pero ya fui, cargué equipos y fui a la casa, entré y me acuerdo que a mí no me gustaba Charlie, pero para nada en esa época. Yo escuchaba Violadores, Sex Pistols, todo, sí, pero cuando entré ahí, lo primero que hice, primero me acuerdo que en esa época trabajaban para él la madre y la hija, que lo ayudaban en la casa. Pero como trabajaban en departamentos ahí de Recoleta, usaban esos uniformes negros con pintitas blancas. Entonces la primera impresión es, abre el departamento, todo pintado, todo manchado. Lo que esta es una de las primeras conocemos de las fotos. imágenes de Claro, Charlie. y la chica esta con todo el uniforme, ¿entendés? Yo dije, ¿a dónde estoy entrando? Dije yo. Me hicieron sentar en un famoso sillón azul que salió un montón de fotos y ahí esperé. Cuando termina la nota, Charlie sale, me mira y me dice, y se pone ¿qué tenés que armar algo? Me dice, me ve con equipos, ¿no? Sí, le digo. Si me dejas, sí. Entonces se sienta, pone un video de Prince, se pone a fumar y a ver en una tele gigante un video. Ahí armo todo, hago una foto y ya está así. Se para y corre a la pared y me dice, sacame acá. En esa época no era como digital como ahora, y nosotros usábamos diapositivas, que si te equivocabas no servía para nada. Y yo había puesto una larga, porque es lo que tenía, súper largo. Y bueno, había medido. Entonces me dice, bueno, se corre a la pared, entonces más o menos a la distancia, voy con una mano el trípode con el paraguas y el flash y la cámara. Le pongo ahí, ¡tac! Y sale corriendo otra vez. Y así habrán sido 15 minutos. O sea, te estuvo corriendo para el departamento. Y por suerte tenía la larga súper largo, porque fuimos al balcón, por toda la casa corría. Y a los 15 minutos me sacan una foto y me aburrí. Bueno, le digo, chau, guardé todo y me fui. Y de ahí ya mi cabeza salió... Te flashó. Sí, no, me enloquecí Charlie automáticamente. Y bueno, y a los 2 meses sale otra nota y llama el jefe de prensa de esa época, Fran, y dice, mandame al de la otra vez, al de los rulos, mandame. En esa época tenía pelo y tenía rulos. Era la juventud. Y ahí fui, y bueno, a partir de ahí... O sea que te eligió Charlie García, podríamos decir. Esta es la primera foto que le saqué, ¿ves? Ahí está, estos televisores de esa época, que él la había pintado con la mira. Y a partir de ahí y ahí lo empecé a seguir frenéticamente yo. Me volví loco, sí, y por suerte, dicho por él, porque viste que en esto, dicho por él, en alguna que otra nota nos hicimos amigos, a su forma. Sí, claro. Y después, bueno, fueron 23, 24 años. O sea que tenés millones de fotos de Charlie. No sé si millones, pero sí, muchas. Sos la persona que más fotos debe tener, en definitiva. No, y bueno, Nora Lezano y yo sí. Norita también lo siguió muchísimos años, más o menos la misma. Simultáneo. Sí, pero ella como más blanco y negro. Pueden ver esta nota completa en Todo Cultura, que está en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Diputados. El libro se llama El Aguante, una vida con Charlie García, que no es sobre Charlie García, sino del autor, que es Natalio Valderrama, que cuenta un poco su experiencia, su vida atravesada por la música y, bueno, la vida de Charlie García. Todos y todas estamos atravesadas por él, con sus sonidos y también con sus declaraciones, con sus inolvidables entrevistas espectaculares, pintando la realidad en cada momento y sobre todo, bueno, haciéndonos reflexionar a todos, ¿no? Sobre los momentos que se vivían, sobre el avance de una cultura masiva que trata también de borrar las raíces y las expresiones propias, ¿no? Así que, ¿quieren seguir viendo a Maximiliano? Dale. Vamos a seguir con Maximiliano Vernaza, que es fotógrafo de Charlie García en esta muestra que se dio hace algunos días, fines de octubre, antes de las elecciones, en el Molino, justamente, y pueden visitar en su página de Instagram todas estas fotos y muchas más que tiene Maximiliano. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver, que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared, claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro, A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no
me gusta mucho las fotos de recitales. Si hago algo de recital es un detalle, no sé, una mano o algún gesto de él. Esa de la mano con el pucho. Eso fue en la Casa muy Rosada, emblemática. cuando él tocó en la Casa Rosada, cuando cantó tocó un show en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y eso fue como la conferencia de prensa. Estuvo buena esa, el detalle de la media de mujer y la cintura que parecía como sangre. Sí, además son las manos de Charlie, ¿no? Sí. Que tienen esa forma. Bueno, lo que me llama siempre la atención es la forma que tiene de... Por vos esos dedos y... que a mí me cargan porque estoy empezando a tener... Es verdad, se te están deformando los dedos como a Charlie. No serás el hijo. Pero la forma media como toca con esos dedos, pero después cuando toca es... ¿Y es a Charlie el único que tuviste así la posibilidad de seguirlo tan de cerca y tener ese contacto tan íntimo? ¿O tenés otras historias? Por el trabajo... Todos, pero ya, demasiado con él. No hay lugar para otro. Justo el otro día hablaba con alguien y decía, qué sé yo, no, después hago mis trabajos personales. ¿Cómo llegaste a la foto vos? Porque, bueno, no empezaste en la revista donde trabajabas. No, en mi vida, hasta los... Ponele 18 años, nunca había sacado una sola foto. En mi casa las hacía mi viejo. Sí. Siempre tenía cámara, registraba las vacaciones, pero era registro, no era aficionado a la fotografía ni nada. Y nunca, no recuerdo haber sacado una sola foto hasta el viaje de egresado, ponele. Sí. Y después un día, ponele, a los 20 años, un amigo me contó que había empezado a hacer un curso y yo no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba así perdido. Sí, y automáticamente me anoté y de ahí no paré. Empecé a hacer, me acuerdo que los primeros trabajos me iba a las reuniones del Guadalupe, de la iglesia Guadalupe en Palermo, las reuniones prebautismales, y repartía presupuestos que los hacía máquina a escribir. Entonces me llamaban. Buscando clientes. Claro, y me llamaban para el domingo algún bautismo, después en casamientos, y después trabajé como asistente en estudios, y después me largué en ¿Cómo te buscamos, periodismo. Maxi? ¿Cómo te encontramos para seguir tu Y material? en Instagram es Maxi Bernaza, con B corta y doble Z. Maxi Bernaza, con B corte doble Z, la forma de encontrarlo y ver todas sus fotos. Es un gran fotógrafo. También pueden venirse aquí a la Cámara de Diputados porque está en la muestra de los 40 años de democracia. Él tiene algunas fotos. Tiene una de Charly García, obvio, que está en la pileta, que todos creemos que es la foto post tirarse del noveno piso. Es genial esa foto. Pero no es la misma. No, pero la que está acá, que se lo ve a Charly en la piscina esa y como asomándose. Como un cocodrilo. Como un cocodrilo, exactamente. Muy linda la foto. También queremos aprovechar para compartir con ustedes un material que tiene que ver con los 40 años de democracia, el 30 de octubre, en conmemoración de la elección que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia y reinauguró el periodo más largo de democracia en la historia argentina, ininterrumpido. La titular de este cuerpo, Cecilia Moró, inauguró esta muestra que va a estar hasta el 15 de diciembre, que ustedes pueden ver, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Pero también estuvo reflexionando sobre los 40 años de democracia. Ella es la primera mujer autoridad de esta Cámara. Hay una particularidad en este año que está terminando y también sucedió al inicio de las sesiones ordinarias. Está también en la muestra de fotos que hay 3 autoridades del Congreso de la Nación y son 3 mujeres. En este caso, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, y también la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Y por eso queremos compartir con ustedes parte de este material donde reflexiona la diputada Moró sobre estos 40 años de democracia. Diputados Argentina. 40 años, democracia siempre. En realidad tengo pocos recuerdos conscientes de esa época, ¿no?
Y el primer recuerdo que yo tengo, que me llama mucho la atención, la presencia que tiene en mi cabeza, es el día que terminó la guerra de Malvinas, en el año 82. Todavía no se había recuperado la democracia. Y me parece que a partir de ahí hubo, y lo que significó esta guerra, hubo un nuevo sentir de muchas cosas. En lo personal, tengo un recuerdo fuerte de Alfonsín persona, que con el tiempo y el transcurrir y el devenir de mi vida y de la historia tomé dimensión de lo que significaba. Porque sí tengo recuerdos de que era una persona que por ahí con 5 o 6 años no me daba cuenta de lo que significaba en la vida, no en la mía, sino en la de los argentinos y las argentinas. Y lo que significó y lo que después y posteriormente comprendí que significó él para la recuperación democrática en la Argentina. Y de situaciones presenciales tengo un recuerdo de festejo que tiene que ver con los 100 días de la recuperación democrática. En realidad los 100 días desde que asumió Alfonsín. Es el primer acto político que yo me acuerdo de haber participado, que fue en la Plaza de Mayo. Pero tengo recuerdos difusos de situaciones que tenían que ver con tensión, con alegría, con una infancia que por mi historia familiar, digamos, tuvo momentos de mucho nerviosismo, de mucha tensión, porque era la dictadura, era la vida y la muerte. Y ser un niño en democracia que convivía con padres que tenían militancia política, yo supongo que ha traído tensiones que recién ahora por ahí, con los años fui entendiendo. Eso de mudarse de un lado a otro, de una vida desordenada, de por ahí padres que a veces no estaban, porque la militancia partidaria en aquel momento exigía también tiempos distintos. En realidad la militancia exige por ahí tiempos y una entrega y una dedicación y una historia por ahí de vida familiar que los que tuvimos que atravesarla es distinta, nunca es una vida estructurada y ordenada. Yo sentía que mis compañeros tenían una vida mucho más tranquila, más ordenada, más de lunes a viernes, comían con sus viejos, estaban con ellos, yo esas cosas no las tenía. Y con el tiempo empecé a entender que algo fuerte estaba pasando en la Argentina, ¿no? Y me acuerdo de haber entrado a la Quinta de Olivos y todavía tenía mucha presencia militar, todavía tenía como que ese aire de haber ido a Campo de Mayo, ese aire de lo militar en la primera época de la recuperación democrática y del gobierno de Alfonsín todavía estaba muy presente en cada uno de los ambientes que no tenían que ver con la cotidianidad de un chico, ¿no? Y me asustaba, me daba miedo. Los militares me daban miedo, la policía me daba miedo. Y tenía mucho miedo a la policía. Era como que ver ese uniforme, en aquel momento usaban botas, todavía había falcón verde. Por eso yo creo que lo más fuerte, lo que hoy todavía me sigue llamando mucho siempre a la lucha es los 30.000 compañeros desaparecidos que en definitiva, digamos, se reflejan muchas veces en la lucha de las abuelas, en la de las madres, en la de los hijos. Y creo que nunca hay que alejarse de lo que ellos hacen, y acompañarlos siempre, porque es como que si olvidamos de dónde venimos hace 40 años, digamos, hace no mucho, me parece que siempre se nos va a confundir el camino de hacia dónde vamos, ¿no? Y es una militancia, la de los derechos humanos, que me tira particularmente, ¿no? La verdad es que es como un dolor que no cerró todavía en mí como persona y como militante. Sin duda, ¿no? Los derechos humanos signan a una diputada bastante joven, ¿no? Cecilia Moró, que creció en una familia política, que creció también en un contexto de reivindicación de los derechos humanos, donde su padre ha sido muy protagonista. Le ha tocado también ser presidente de la Cámara en reemplazo de otro presidente. Les tocó la misma historia a ellos. Exactamente, calcada.
padre reemplazó al presidente de la Cámara, A que se Puliese. fue a ser ministro de Economía también. Muy impresionante eso. Sí. Y hay que remarcar que Cecilia Moró se transformó en la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados. Vos recién señalabas esa foto que está en los pasillos donde vemos que ambas cámaras están presididas por 2 mujeres, más la presidenta provisional del Senado, que bueno... es algo inédito en ese sentido de que veamos una cosa así de esas características. Y bueno, y el caso de Cecilia Moró estando aquí, ¿no? Sí, y una dirigente que, bueno, representa aquella definición que dio en mayo Cristina Kirchner como los hijos de la generación diezmada, marcando una diferencia en las distintas generaciones, ¿no?, de la dirigencia política argentina, que creció, su vida política fue en democracia, y eso le permite, bueno, entender y avanzar en otro tipo de derechos y de conquistas. Buenísimo. De esta manera llegamos al final. Les agradezco a ustedes por haberme acompañado. Meli, nos vemos la semana que viene. Sí, Mañana nos atención vemos. con lo de ley de danza. Así es. Vamos a estar todos contando ahí. todo después. Excelente. También, Gaby, nos vemos el viernes nosotros y nosotros con Antonio mañana, firmes acá junto al pueblo. Vamos a repasar entonces lo que les decíamos, esta entrevista que la pueden visitar en la página de Facebook de la Cámara de Diputados, con la referencia de las reflexiones de Cecilia Moró como presidenta de esta Cámara sobre los 40 años de democracia, y les seguimos recomendando la muestra que está aquí hasta el 15 de diciembre para repasar cómo la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina han retratado estos 40 años de democracia dentro del Congreso, fuera del Congreso, con también muchos logros científicos, políticos, sociales, culturales y deportivos. Así que los esperamos por aquí en la Cámara de Diputados y nos vamos con esta última parte de la entrevista a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que, como les decíamos, está en las redes sociales y en las páginas que tiene la Honorable Cámara para que ustedes puedan verla completa y seguir conociendo más reflexiones sobre los 40 años de democracia. Hasta cualquier momento. Diputados Argentina. 40 años, democracia siempre. A mí me pasó, yo toda mi vida sentí la necesidad de acompañar a mi viejo en lo que hacía, que era la militancia política. Yo a los 15 años ya había recorrido 2 veces la provincia de Buenos Aires, acompañándolo a él. Yo no, digamos, siempre tuve vinculación con la militancia, porque la militancia era mi vida, era mi familia, digamos, más que una familia biológica. Tuve una familia ampliada que tiene que ver con la militancia partidaria, ¿no? Fueron parte siempre de mis cumpleaños, de mi vida, de mis buenos momentos y de mis malos momentos. Y encontré gente maravillosa y encontré gente mala también en la política, ¿no? En las distintas etapas de mi vida. A mí lo que me pasó fue que el primer recuerdo consciente que tengo como militante, que tomé la decisión de decir esto es lo que yo quiero hacer y ahí es donde yo quiero estar y esto es por lo que quiero pelear, por lo que quiero luchar, por lo que no nos puede pasar, fue con el indulto de Menem. Yo me acuerdo de cuando Menem dictó el indulto, hubo 2 marchas importantísimas en la Argentina, donde se congregaron peronistas, radicales, independientes, pero sobre todo jóvenes. Fue como un punto de inflexión en la historia muy fuerte. Y yo me acuerdo que en ese momento dije,
quiero estar ahí, quiero participar, quiero pintar banderas, no quiero el indulto. Y a partir de ahí empecé a militar de una manera mucho más consciente. Tomé la decisión de trabajar un poco en la formación política sobre mí, sobre la de mis compañeros. Empecé a entender, digamos, que había cosas que no podían pasar en la Argentina. Y después tuve otra experiencia, que fue un viaje a Cuba, que hacemos en esos años, también con compañeros de militancia, y sin duda conocer a Fidel en un congreso de la Unión de Juventudes Comunistas a mí me rompió la cabeza, ¿no? En términos de aprendizaje, de lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento. Y bueno, tomé la decisión de qué es lo que quería hacer, ¿no? Yo siempre quise estudiar medicina y empecé y me di cuenta que era muy, muy difícil hacer las dos cosas con vocación, con convicción, con entrega. Lo intenté un tiempo, después terminé dejando de estudiar. A veces me cuestionan mucho de no haber terminado la carrera. Pero bueno, creo que la política, cuando uno la entiende, yo la entiendo desde el sentido más humano, más, no sé, no me imagino estar haciendo otra cosa y tampoco me imagino como Macri decía, yo llego a mi casa a las 7 y pongo Netflix y me olvido de lo que pasa hasta el otro día. En realidad, cuando uno intenta realmente comprometerse, el compromiso lo tiene las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso a mí me lleva también un estrés, si querés, por ponerle algún nombre para que se entienda, corporal, mental. O sea, no hay momentos donde te desconectás. Obviamente que con el tiempo y las responsabilidades es cada vez más grande eso, pero tiene que ver también con la formación de uno, con la personalidad de uno, porque también yo creo que un militante es un militante siempre y quiere saber no solo qué está pasando, sino comprender los procesos históricos, ser parte de la construcción. Te lleva a la vida, la política entendida con nobleza te lleva a la vida. Villa, martes, 23 horas.